Bien, vamos a revisar a continuación un tema que es complejo por la coyuntura, la situación, ya que un año después persiste el dolor y la división por los muertos, los hechos registrados el año 2019. Para debatir este tema estamos junto a Daniel Rojas, él es representante por el Movimiento al Socialismo, y también con Miguel Antonio Roca por Comunidad Ciudadana. Este tema es complejo, lo decíamos, porque tiene que ver con un proceso de investigación que todavía no ha concluido. Iniciamos con este... podría decirse un preconcepto que se ha planteado de acuerdo a la emisión de lo que se ha declarado con mayoría absoluta del MAS, que bueno, el Estado los ha declarado como héroes del Estado, lo decíamos, y según Comunidad Ciudadana dicen que esta declaratoria sería una condena anticipada. Bienvenidos a ambos, Carolina y Daniel, los saludamos aquí en el set. Por favor, bajo este criterio, ¿cuál es la posición de ambas bancadas? Empezamos contigo, Daniel Rojas, por favor. Muy buenos días, hermano periodista. Evidentemente, no, yo quisiera escuchar más o menos cuál es la posición de nuestro hermano, el otro entrevistado, y según eso más o menos dar mi opinión, porque hemos tocado varios temas el día de ayer, en el tema de las resoluciones de declaraciones de Cámara, ¿no? Bueno, diputado Rojas, también ayer cabalmente la bancada de Comunidad Ciudadana y de Creemos se ha manifestado en contra de esta decisión decidida por los parlamentarios, precisamente el Movimiento al Socialismo. La verdad es muy lamentable, no solamente, voy a solamente dar una lectura al artículo 132 del reglamento de la Cámara de Diputados, donde hacía mención, la resolución de declaración Cámara serán presentados ante la presidencia de la Cámara, dice, ¿no? Que los remitirá de inmediato al oficio de la comisión correspondiente, a la cual informará al Pleno en plazo no mayor a 3 días. La Asamblea no podrá tratar ningún proyecto de declaración, resolución camaral sin el dictamen de la comisión. Las comisiones todavía no están conformadas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces ayer se ha dado lectura a la declaración camaral presentada por uno de nuestros hermanos asambleístas. También quiero leer el artículo 105 del reglamento, donde dice mayoría absoluta. Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución política del Estado o el presente reglamento dispongan de otra manera. Nosotros no nos hemos salido en ninguna parte de lo que fuera del reglamento de la Cámara de Diputados. Solamente hemos dado una declaración de resolución camaral para rendir homenaje a todos nuestros hermanos caídos en Sacaba y Sincata. Yo creo que de ahí en adelante, una vez que esté conformado las diferentes comisiones con los comités, yo creo que empezaremos ya a trabajar. Esos muertos que ha habido no han sido porque ellos han suicidado, ¿no? Los más de 30 muertos que ha habido no ha habido porque ellos se han tirado una bala en la cabeza. Aquí ha habido autores intelectuales y ha habido autores materiales. Entonces, yo creo que a partir de ahí se va a tener que dar investigaciones en las diferentes comisiones conformadas por los diferentes comités de los asambleístas legisladores nacionales. Vamos con la réplica del diputado Roca. Diputado Roca, hablaba de actores materiales e intelectuales que van a ser investigados por una comisión. ¿Usted confía o ustedes como oposición confían en estas comisiones? ¿Están siendo armadas de manera mixta o cuál es el criterio al respecto? No quisiera entrar en ese detalle, no es ese el tema, con todo respeto a nuestros amigos periodistas, pero justamente eso es lo que hace el MAS. Nos lee artículos, reglamentos, pero ¿qué es lo que ha hecho? Primero eliminó los 2/3 y ayer nos mostró por qué y para qué eliminó los 2/3. Entonces vamos al fondo del asunto y no nos perdamos en detalles leguleyos. Fondo del asunto es que eliminaron los 2/3 la anterior legislativa de una manera tramposa, ¿no? A último momento, y ya nos hemos quejado bastante y vamos a seguir haciendo. ¿Qué hicieron ayer? Ayer estaba convocada la sesión para elegir las directivas camarales. Como el MAS está peleando entre ellos en peleas internas y no han podido ponerse de acuerdo en sus directivas, entonces nos dicen que no, que lo de las directivas camarales se posterga hasta nuevo aviso. Y entonces dicen, aquí el hermano diputado del MAS tiene un proyecto de ley que para rendir homenaje a los muertos. 2 temas ahí. Primero, cambiar el orden del día antes requería 2/3. Y ahora, con esa acción tramposa del anterior, de los legisladores salientes del MAS,
es simple mayoría del MAS. Entonces nos cambian el orden del día y dicen, bueno, aquí está el proyecto de ley. Cuando leen el proyecto, ¿quién se puede oponer a rendir homenaje a nuestros muertos? Por Dios, ¿quién se puede oponer? Nadie se opone. La bancada de Comunidad Ciudadana estuvo y está totalmente de acuerdo en rendir homenaje a las víctimas de la violencia política. Y las víctimas de la violencia política han sido muchas, y muchas durante los últimos 15 años. Y podemos hacer una lista larga, y la lista cuenta más de 100 personas durante el gobierno de Evo Morales que han muerto por esa violencia política. Y si nos remitimos solamente a noviembre y octubre del año pasado, hay también muchas víctimas mortales, heridos, también gente como Waldo Albarracín o Casimira Lema que les han quemado sus casas de la manera más vil. Hemos sufrido los paseños la quema de 66 buses Pumacataris. Toda esa violencia política tiene muchas víctimas. Entonces, nadie está en contra de rendir homenaje a las víctimas. Y luego, justamente, obviando los procedimientos que el mismo diputado del MAS acaba de señalar, que esto debería ser ir por un comité, pero como no hay comité, sacan un proyecto de ley donde todos los considerandos dicen que, considerando que hubo un golpe de Estado, considerando que el gobierno de facto, no se dan cuenta que esos puntos son los que tiene dividido a Bolivia, ¿no? Entonces, queremos hacerlos reflexionar. A mí, digamos, no me dieron la palabra, la pedí desde un inicio, se discutió unos minutos, luego la moción de suficiente discusión. Ese es otro que normalmente en toda la tradición democrática parlamentaria boliviana requiere 2/3, pero el MAS lo cambió, porque ya no tiene los 2/3, los anteriores legisladores, y entonces dicen, no, suficiente discusión, y pasan a aprobar, y lo aprueban solamente los levantamanos del MAS, sin mayor discusión. Han aprobado un texto que ofende a la mitad de Bolivia. Han aprobado un texto, ¿no?, que habla de golpe de Estado, que ya tiene preconceptos en ese concepto, ya haciendo juicio y haciendo condena a quienes serían los presuntos autores de esos irresponsables, de esas muertes, etcétera, de una manera totalmente, no diré, sí, o sea, es ilegal el texto ese porque hace afirmaciones, fíjese, un órgano del Estado boliviano hace afirmaciones sin mayor investigación, ¿no? Se constituye en juez y parte y hace un juicio y condena en la misma redacción de una ley que es del órgano legislativo, en el que el MAS tiene una mayoría simple, o sea, mayoría del 50% más uno, que se llama mayoría absoluta, perdón, ¿no?, circunstancial. Entonces, eso tiene muchas implicaciones. La primera implicación es que el día de mañana, cuando se haga un juicio de responsabilidades al gobierno de Yanine Áñez, ¿no?, ya los legisladores que votaron, ¿no?, a favor de esto ya se han pronunciado, sí, ¿no? Entonces estarían inhabilitados para ser parte en el juicio. Primer punto legal, pero el punto político. O sea, el MAS quiere anular a la mitad de Bolivia. Siguen en la lógica de anular la otra mitad. Hablan del 55% que recibieron, ¿no? No nos olvidemos que de ese 55% hasta los últimos días, un bolsón de 20-25% eran indecisos. Entonces, aún contando el 55%, quiere decir que 45% no está de acuerdo con el MAS. Entonces, con estas cosas, el MAS, la bancada del MAS, comete el gravísimo error político de ahondar la división, ahondar la herida, ponerle sal y limón a la herida. Diputado, permítame, no por favor. Nos hablaron Arce Catacora y Choquehuanca de unidad en sus discursos y se está haciendo lo contrario. Diputado, permítame, por favor, queremos que esta entrevista pueda ser más que todo un pimponeo para escuchar ambas partes. Sabemos que ambos tienen mucho que decir, pero les voy a pedir puntualidad, por favor. Diputado Rojas, voy con usted, por favor, si podemos escuchar su réplica. Bueno, muy lamentable, ¿no? Queremos seguir llamando a la convulsión. Parece que nuestro hermano asambleísta tiene que ver con los dos ojos. También nosotros hemos sido agredidos. Y si ustedes, hermanos asambleístas, quieren tener la mayoría absoluta en una asamblea legislativa plurinacional, pues hay que ponerse a trabajar en campaña, hermanos. Hay que concientizar a nuestros hermanos de base, hay que tener el poder de convencimiento. Las organizaciones sociales, las bases, el pueblo boliviano, el 55%, le ha dicho sí al proceso de cambio, sí a la continuidad de los 14 años.
Entonces no podemos venirnos a mentir de que nosotros no tenemos mayoría absoluta. Además, nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. A los juicios prematuros, cuando ustedes han perseguido, estando 11 meses en el gobierno, han perseguido... Perdón, aquí voy a interrumpir, no me diga ustedes, yo no estuve en el gobierno, Comunidad Ciudadana no estuvo en el gobierno y esa es una falacia. Si quiere hacer competencia para criticar al gobierno de Áñez, le tomo la palabra. Le apuesto que tengo más críticas que usted. No diga ustedes. Perdón eso, perdón, le pido una rectificación de eso, porque ustedes están queriendo imponer esa mentira. Comunidad Ciudadana no fue parte del gobierno, fue muy crítico del gobierno de Yanine Áñez. O sea que cambie su discurso, por favor, señor legislador. No me diga ustedes por el gobierno de Yanine Áñez, porque le gano en criticar al gobierno de Yanine Áñez. He sido tan respetuoso para escucharlo a usted, hermano colega. Yo también le pido lo mismo, a respetar mi... Ya, pero sin mentiras, por favor, hermano colega. Sin mentiras. Muy bien, vamos a retomar, por favor, la réplica del señor Rojas. Por favor, lo escuchamos, por favor. Sí, espero que no me interrumpa esta vez. Entonces, me dice que no ha sido partícipe del gobierno de Yanine Áñez, cuando le han dado todo su apoyo, cuando aquella vez ganó... cuando Carlos Mesa salió vitoreando a los cuatro vientos y convocando a los comités cívicos. ¿Y quiénes eran los comités cívicos, hermano legislador? ¿Acaso no era Luis Fernando Camacho? ¿Acaso no eran los comités cívicos de cada departamento que se han levantado? ¿Y quiénes han puesto las cuotas de poder en el gobierno nacional de Yanine Áñez? Han sido ustedes. Entonces, definitivamente no, le pido que no mienta. Déjeme terminar. No, es que si miente y si me agrede no le voy a permitir, perdón. Respetémonos, respetos guardan respetos, hermano legislador. Estamos hablando de la participación de un partido político, que no participó en el gobierno de Yanine Áñez, Comunidad Ciudadana. Dejen la falacia. De 11 meses que han tenido para poder gobernar. Ustedes pertenecen a una estructura neoliberal. Entonces, se les ha dado la confianza para que ustedes puedan demostrar de lo que son capaces de gobernar nuestro país. No lo lograron, no convencieron y ahora... pues ahí está, el gobierno, el pueblo boliviano ha dado su poder al 55% de la población boliviana y le ha depositado la confianza a Lucho Arce. Así que no podemos venir a hablar con mentiras, hermano legislador. Todo. Sin mentiras, por favor. Por favor, si me permiten, vamos a retornar al punto de discusión con una pregunta que graficaría lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Se está politizando lo que ha sucedido el año 2019 con los muertos. Se está politizando en este momento. ¿Alguno quiere responder esa pregunta? Porque recordemos que hemos salido de la parte de los derechos humanos, porque hay una comisión de investigación que se está pidiendo llegue del exterior a nuestro país para que se investigue a todas las personas que han fallecido, no nada más a un sector, y eso está, creo yo, los derechos humanos por encima de lo político. Que se investigue desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2019, todo lo que ha ocurrido durante ese lapso de tiempo. Vamos a iniciar, por favor, con usted, Miguel Roca. ¿Qué opina al respecto? Sí, justamente esta es la gran herida en el pueblo boliviano, y el pueblo boliviano está dividido en dos mitades al respecto. Y una de las partes miente mucho. Fíjese lo que acabamos de escuchar del diputado Rojas, diciéndome que como si yo hubiera participado de alguna manera, como si Comunidad Ciudadana hubiera participado de alguna manera en el gobierno de Yanine Áñez. No hemos participado en absoluto. Ningún miembro de Comunidad Ciudadana ha participado en el gobierno de Yanine Áñez. Y había simpatizantes de Comunidad Ciudadana que participaron en ese gobierno y se los retiró y se retiraron de Comunidad Ciudadana. Es así de simple. Vean todas las actuaciones de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana durante el gobierno de Yanine Áñez. Sí apoyamos la sucesión constitucional, ¿no? Pero fíjese, aquí es el mismo error político. Yanine Áñez cometió la traición a la revolución popular, a la insurgencia popular que se dio en noviembre, ¿no? De lanzarse a candidata, de prorrogar ese mandato de transición. Cometió esa terrible traición y ese error político monumental, que ella misma ya se arrepiente y ella misma ya lo reconoce y su entorno. En su momento argumentaban que era legal, ¿no? Que tenían todo el derecho. Los errores políticos se pagan caro y el MAS está cometiendo el mismo tipo de error político, ¿no? Al abusar
de esta mayoría absoluta que tienen 50% más uno, ¿no? Y con los 2/3 que tenían de hace 6 años de las elecciones del 2014, a la hora nona, a último momento, nos cambiaron el reglamento de debate y eliminaron los 2/3. Se siguen llenando la boca de que es legal, aunque nosotros ya hemos planteado un recurso de inconstitucionalidad. Se llenan la boca, y más allá del debate de que si es legal o no es legal, es un error político, porque quieren anular, como hicieron ayer, la voz de los legisladores de oposición. Y por más que seamos mayoría, esa voz de los legisladores de oposición es la voz de la mitad de Bolivia. Y quieren anular la voz de la mitad de Bolivia. Están yendo más bien, están tomando en este momento histórico y crucial para los bolivianos, están tomando el rumbo del autoritarismo y de la confrontación. El señor presidente y el señor vicepresidente en sus discursos hablan de unidad, pero la base masista, sus legisladores, sus militantes, hablan de todo lo contrario, permanentemente confrontación y autoritarismo. Lo que vimos ayer en el legislativo no es más que confrontación y autoritarismo. Cuando vemos a los militantes del MAS asaltando la sede de ADEPCOCA, asaltando la sede de FEJUVE, yendo a, ¿no? Además, gente sin ningún nombramiento a los ministerios, amedrentar a los funcionarios diciendo que tienen que dejar sus escritorios de inmediato, es justamente la vía contraria que han señalado el señor presidente y el señor vicepresidente del MAS, o sea, de Bolivia, que pertenecen al MAS. La base legislativa y los militantes del MAS están en rumbo contrario y en un rumbo muy peligroso para Bolivia. Muy bien, vamos a escuchar entonces su respuesta, también la misma consulta y también respondiendo a lo que acaba de decir el diputado Roca. Adelante, Rojas, por favor. Yo quisiera preguntarle al colega Roca, ¿qué significa para usted lo que hemos sido agredidos los asambleístas legisladores nacionales en Santa Cruz? Quisiera que me responda, ¿qué se llama eso, colega? Reprochable, Roca? Violencia reprochable, la reprocho. Me hizo una pregunta, le estoy contestando. Me parece reprochable lo que ocurrió en Santa Cruz. Reprochable. ¿De parte de quiénes cree usted? De parte de los que no son más, pero le aseguro que no había nadie de Comunidad Ciudadana. Y eso fue reprochable, porque tenemos que vivir en democracia y tenemos que buscar unión, reconciliación. Efectivamente, ese es el discurso de unión y reconciliación. Pero quisiéramos también que todos pongamos en nuestra parte. Cuando hablamos de unión, de reconciliación, en Santa Cruz somos agredidos. Mucho menos, no creo que usted no haya visto los medios de comunicación y las redes sociales cuando nuestras hermanas de pollera, nuestras hermanas mujeres han sido agredidas. Yo creo que a eso no le llamamos unión, a eso no le llamamos reconciliación, y ha habido ahí un artífice que también ha convocado a sujetos para que nos puedan agredir con mentira, diciendo que todos los asambleístas elegidos a nivel departamento de Santa Cruz en la brigada parlamentaria, que nosotros queríamos la presidencia de la brigada parlamentaria. Es algo totalmente falso. Si por reglamento corresponde al partido con mayor votación y a los diputados que tienen la mayoría del departamento de Santa Cruz, es absurdo pedir que nosotros presidamos la presidencia. Y con esas mentiras que maneja Comunidad Ciudadana, que maneja Creemos. Perdón, no meta Comunidad Ciudadana en cosas que no son, y lo voy a interrumpir cada vez que diga mentiras tan flagrantes. Discúlpeme, no le voy a permitir mentiras ni agresiones de ese tipo. No se las voy a permitir. Por favor, respetos guardan respetos. Déjeme terminar, colega. Yo he sido respetuoso. Sin mentiras, por favor. Todo lo que usted quiera. Ya, me he mantenido callado. Guardemos compostura. Le escucho y escúcheme. Ya, sin mentiras, por favor. Cruz, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, son un bloque mayoritario, evidentemente. Nosotros no nos hemos salido fuera del reglamento. Es más, la vicepresidencia le tocó al movimiento socialismo como reglamento corresponde. Y ellos, con mentiras, convocaron a sus correligionarios para agredirnos supuestamente que nosotros queríamos la presidencia y que el MAS nuevamente estaría violando la Constitución y los reglamentos. Con esas mentiras convocaron y ni bien llegamos, la gente nos recibió con palos y con huascas. No respetaron ni mujeres, no respetaron ni mujeres de pollera, a nadie, ni a discapacitados, que tenemos un asambleísta discapacitado, igual lo han cogido en su silla de ruedas. Entonces no podemos llamar a unión y reconciliación cuando hacemos todo lo contrario a las espaldas. Nosotros tenemos todas las ganas de poder trabajar y siempre representando a nuestra circunscripción, a nuestro departamento y a nuestro país, siempre respetando las leyes. Y si hay algunas cosas que
ayer se ha obviado es porque no teníamos conformado todavía ninguna de las comisiones ni tampoco los comités. Yo creo que el colega sabe. Y es más, yo creo que hay que hablar con la verdad, hermano colega. Ustedes ayer se han puesto a victoriar, a gritar, ni siquiera se les ha dado las palabras más de 4 o 5 veces a todos ustedes, colegas. Y ustedes han salido a querer victoriar a los 4 vientos de una manera faltando respeto a medio mundo. Entonces, las cámaras están ahí. Entonces, no podemos hablar mentiras y hay que hablar con coherencia. Nada más, estimado periodista. Vamos a retomar el punto, por favor, para ambos diputados. Hemos conversado en estos últimos minutos temas políticos, procedimentales de lo que ha sucedido en la Asamblea. Por una parte, aterrizando nuevamente el tema, ¿qué certezas se le va a dar a las familias, tanto de Sencata, a las familias de Montero, a las personas que todas las personas que han fallecido, nada más un grupo no falleció? Familias de diferentes lugares, seguramente con diferentes inclinaciones y objetivos en ese momento, que están pidiendo justicia. Más allá de lo político, las personas quieren justicia, ya no tienen a sus seres queridos. ¿Qué certezas como políticos les estamos dando a todas estas familias? No más un grupo o a otro, y también qué condiciones se le va a dar a esta comisión internacional para que pueda trabajar de manera transparente y libre en la investigación en nuestro país. Vamos entonces con el diputado Roca, por favor. Bueno, esa pregunta es pertinente para el gobierno. Con todo respeto, desde el Parlamento no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos decir con énfasis es que tiene que haber una investigación, y tiene que haber una investigación libre, independiente, de una justicia que no esté servil al poder político. Eso es fundamental, eso es lo que necesitamos. La gente necesita definitivamente, la familia de las víctimas, de todas las víctimas, pero necesita el pueblo boliviano una justicia independiente. En este caso es el gobierno quien tiene que asegurar la independencia, la eficiencia, la transparencia de las instancias judiciales que tienen que hacer esta investigación. En ese sentido, y hay que reconocer al César lo que es el César, el ministro Iván Lima él mismo ha dicho que no ha funcionado el tema de haber elegido a los magistrados. Está proponiendo vías, mecanismos que pueden pasar por una reforma parcial a la Constitución para que esto funcione. Pero esa es una pelota que está en la cancha del MAS, está en la cancha del gobierno. Nosotros como oposición, como comunidad ciudadana, como cabeza de la oposición, pues por supuesto que vamos a estar vigilantes al respecto, pero lo que más queremos, lo más necesario es una justicia independiente. Por ahí comienza a sanar la herida de los bolivianos, de que no haya impunidad, de que se esclarezcan los hechos. Es fundamental, y no solamente en las muertes de Sacaba, de Sencata, de Montero, sino en todos los hechos que tienen que ver con la justicia. Bueno, y como dijo el diputado Roca, precisamente, le hago la consulta a usted, diputado Rojas, la pelota en este tema está en la cancha del movimiento al socialismo. ¿Cuál es su respuesta? El tema de la justicia ha sido, evidentemente, no solamente en este gobierno, ha sido en muchos anteriores gobiernos, pero también en estos 11 meses, me acuerdo cuando ha salido el ministro Murillo a decir que la justicia estaba bien en el país, pero ahora la justicia está mal en el país. Nosotros vamos a apoyar toda iniciativa, todo proyecto de ley que venga para poder subsanar estos errores que vienen. Realmente está mal la justicia y nosotros queremos apoyar todo cambio, toda iniciativa. Respecto a las muertes de Sacaba, Sencata, Montero y Apacaní, nosotros también vamos a apoyar las iniciativas. Hay unos colegas que están presentando un proyecto de ley, creo, sobre donde cual dice de que los autores que ya van a ser, que resulten ser los autores intelectuales y materiales, incluso van a hacer anotación preventiva de sus bienes y indemnizar a todas las familias de las víctimas que han ocurrido durante esos años de la dictadura, ¿no? de estos 11 meses que ha venido. Pero coincido con el colega de que todo lo que venga para mejorar la justicia boliviana, nosotros vamos a estar siempre apoyando esa iniciativa. Muy bien, vamos con la siguiente consulta, por favor, ya para ir finalizando. El presidente del Senado en algún momento dijo que se podría llegar a debatir los 2 tercios, ¿no es cierto que existe? ¿Cuál sería la posición en diputados? ¿Habría la misma intención? Creo que esta consulta permítanme iniciar, por favor, con el diputado Rojas, porque también está más direccionado a usted.
Sí, evidentemente nosotros desde un principio, cuando hicimos las diferentes intervenciones en los diferentes medios, dijimos que si eso fuera capaz de generar violencia en el país, nosotros no estamos cerrados a nada, lo vamos a discutir, y sí que hay un consenso de nuestros hermanos, la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en apoyar cualquier iniciativa que no genere convulsión social. Nosotros vamos a estar dispuestos para poder tratar. No estamos cerrados en el tema. Si hay algo de inconveniencias en la supuestamente modificación de 2 tercios, pero ojo que no se ha modificado la constitución política en los 2 tercios. Bueno, nosotros vamos a estar siempre trabajando y escuchando, ¿no? Difiriendo con las diferentes partes. No estamos cerrados, vamos a seguir trabajando bajo ese lineamiento también de nuestro hermano presidente del Senado. La réplica entonces para el diputado Roca. Diputado, ¿el tema de los 2 tercios podría generar convulsión social? Todo lo contrario. O sea, si insiste el MAS en anular los 2 tercios, sí. Si le quieren acallar la voz no solo a los legisladores, como digo, es acallar la voz de los legisladores en el Parlamento, es acallar la voz de la mitad de Bolivia, esa mitad que no votó por el MAS, y no solamente no votó por el MAS, votó contra el MAS. Entonces, pretender acallar esa voz en el Parlamento, si insisten en eso, pues esa voz se va a las calles, y esa voz se traduce, lamentablemente, y sin que nadie lo instigue, en convulsión social. Celebro mucho las señales que está dando el movimiento al socialismo a través del presidente del Senado, a través de las palabras de mi colega Rojas, que lo felicito, de tener una apertura. Este tema hay que discutirlo. Tenemos que comenzar a sanar las heridas, no a echarle sal y limón a la herida. Los bolivianos, Bolivia está herida y Bolivia está dividida en 2 mitades. Y esa división tiene que ver con muchas mentiras, como esa mentira de que Comunidad Ciudadana es parte del gobierno de Yanina Áñez. Le pido con todo respeto, con todo cariño al legislador, dejen ya esa mentira. Le sirvió para la elección, le sirvió para volcar el voto castigo a ese gobierno nefasto de Yanina Áñez en favor del MAS. Ya lo hicieron, pero dejen esa cantaleta, dejen esa mentira que nos sigue haciendo daño. Concentrémonos en la unión de los bolivianos, concentrémonos en la reconciliación que tenemos que hacer. Y como legisladores, yo creo que esa es nuestra labor principalísima, encontrar los puntos de unión, de reconciliación, y evitar los puntos que significa echarle sal a la herida, como la declaración congresal de ayer. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos agradecer a ambos diputados por habernos acompañado en esta mañana. Miguel Roca, diputado por Comunidad Ciudadana, y Daniel Rojas, diputado por el Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido importante poder socializar estos temas para que la población esté bien informada y, por supuesto, también la población tome una inclinación de acuerdo a su preferencia política. Muchísimas gracias a ambos. Un placer. Buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo al colega Rojas. Gracias, hasta luego. Muy bien, hemos finalizado esta entrevista y nosotros vamos a hacer una pausa y ya retornamos, amigos. Esto es La Primera.